Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que trabajando duro desde casa estos días, ya veréis cómo, bueno, vais a sacar un montón de cosas adelante y luego cuando ya nos reincorporemos todos al cole, pues podemos continuar con la marcha habitual y habiendo aprendido un montón bueno, que sois capaces de ello y lo habéis demostrado ya muchas veces. Como veis, los profes tampoco paramos, estamos aquí elaborando material para vosotros todos los días y esto que os traigo hoy es un video tutorial que, bueno, espero que os ayude un poquito a comprender mejor los conceptos del tema de logaritmos, de matemáticas, bueno, hemos empezado hace poquito y que con ello, con lo que vosotros podáis ir sacando de las lecturas que hacéis en la web y las explicaciones de este tutorial, que ya os digo que habrá alguno más, este es el primero, pues podáis ir sacando los retos adelante bueno, pues aprendiendo lo básico de este tema, que al final es lo que nos interesa a todos. Bien, pues voy a comenzar y lo primero que os voy a contar es qué vamos a aprender con este tutorial, porque ya os he dicho que habrá alguno más a lo largo de estos días. Pues si nos vamos al índice del tema, este es el índice que tenéis en la página, lo primero que os voy a contar y de lo que os voy a hablar es del punto uno, que es la definición de logaritmo, ¿vale? ¿Qué es eso de logaritmo? ¿Qué significa? Aunque ya sabéis cosas porque hicimos un trabajo de investigación en el primer trimestre, pero bueno, vamos a puntualizar y vamos a acercarnos un poquito más a la definición matemática de logaritmo. Después pasaremos al punto 2 y bueno, pues estableceremos la diferencia entre un logaritmo de base 2 y un logaritmo de base 10, que vais a ver luego más adelante que son como los dos tipos de logaritmos fundamentales, aunque tenemos otros muchos tipos diferentes. Bien, de ahí pasaremos a, bueno, pues a ver el cálculo de ciertos logaritmos sencillos, aunque esta parte la dejamos un poco más para los retos que vais a tener que hacer. Y os voy a contar las cuatro propiedades básicas de los logaritmos, ¿vale? Que vamos a ver que nos van a facilitar mucho la vida a la hora de luego hacer operaciones más complicadas. Bien, pues por no enrollarme mucho más, paso al primer punto, vamos a ver qué es eso de logaritmo, qué significa, cuál es la definición precisa matemática, y es esta que veis aquí en esta imagen, ¿vale? Estas imágenes las he ido sacando también de los materiales que tenemos en la página para que veáis que hay una relación directa entre lo que os cuento y lo que vosotros tenéis en la web. Bueno, pues esta definición, es del tipo de definición que a vosotros no os gusta nada, porque hay un montón de letras, ¿vale? Luego veremos que con números es todo mucho más fácil. Pues básicamente el logaritmo se compone de varias partes. Bien, por aquí tenemos lo que es la base del logaritmo, este es el argumento y este es el logaritmo en sí mismo. ¿Cómo se lee esto? Pues esto se leería como el logaritmo en base b de a, que es igual a c, ¿vale? No os volváis locos, ¿vale? Que ya os digo que esto lo vamos a entender más fácil con números. Pero, ¿por qué decimos que el logaritmo en base b de a es c? Pues porque si yo elevo la base b a c, el resultado me da a, ¿vale? Bueno, sencillo, pero más sencillo todavía si os pongo un ejemplo con números. Por ejemplo, ¿por qué el logaritmo en base 2 de 8 es 3? Pues el logaritmo en base 2 de 8 es 3 porque si yo 2 lo elevo a 3, el resultado me da 8. ¿Vale? Veis que esto es mucho más sencillo de entender, pero es que realmente esto es lo que es un logaritmo. Si entendéis esta parte, vais a tener muchísimo ganado de cara a todo lo que viene a continuación. ¿Vale? O sea que centraros mucho y no avancéis hasta que no tengáis claro que esto lo entendéis, que entendéis la definición de logaritmo. Os voy a poner otro ejemplo, con otra base diferente. El logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Por qué decimos que el logaritmo en base 10 de 100 es 2? Porque si yo elevo la base 10 a 2 al logaritmo, el resultado me da 100, ¿vale? Porque 10 al cuadrado es 100, 10 por 10 es 100. Los logaritmos en base 10, ahora lo veremos a continuación, la base no se suele escribir, ¿vale? Yo aquí la he escrito porque es un primer ejemplo y porque si no os podría dar lugar a confusión, pero ya veréis más adelante que los logaritmos en base 10, la base nunca se escribe, ¿vale? Venga, pues una vez que ya hemos entendido esto, vamos a pasar a lo siguiente. Los logaritmos de base 2 son aquellos cuya base es 2. Fijaros, súper complicado, ¿vale? Los logaritmos en base 2 son aquellos cuya base es 2. Yo os he puesto aquí los 5 primeros logaritmos en base 2. Hay infinitos logaritmos en base 2, ¿vale? Pero estos son como los 5 primeros, los más fáciles de entender. El logaritmo en base 2 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 0 da 1. Acordaros que yo os lo digo siempre en clase, cualquier número elevado a 0 siempre da 1, ¿vale? Esto es fundamental que no se os olvide nunca. De hecho, sea cual sea la base, ¿vale? El logaritmo en cualquier base, si es 0, el resultado es 1, ¿vale? De acuerdo. Bueno, hasta aquí espero que lo hayáis entendido. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 1 es 2.
El logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 elevado a 2 es 4. Lo mismo ocurriría con el de 8, lo mismo ocurriría con el de 16. ¿Bien? Venga, pues entendiendo esto, pasamos a los logaritmos de base 10. Pues igual que en la base 2, también súper complicado, los logaritmos de base 10 son todos aquellos cuya base es 10. Como os he dicho antes, aquí sí que tenéis que tener cuidado porque la base en los logaritmos de base 10 no se escribe. Vale, entonces si veis un logaritmo que no tiene base, la base no es 0, la base no es 1, la base es 10. ¿Vale? ¿Entendido? Venga, pues hasta aquí, igual que en los de base 2. El logaritmo en base 10 de 1 es 0 porque 10 elevado a 0 es 1. El logaritmo en base 10 de 10 es 1 porque 10 elevado a 1 es 10. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Por qué el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4? Porque 10 elevado a 4 es 10.000. Es decir, que si multiplicamos 10 4 veces, por sí mismo el resultado es 10.000. ¿Vale? Venga, pues tened muy presente estos dos tipos de logaritmos. Es verdad que todos se pueden calcular con la calculadora, pero estos logaritmos de base 2, de base 10 sencillos, os tendrían que salir mentalmente de manera muy rápida, ¿vale? Y simplemente con que entendáis la definición de logaritmo, mentalmente os van a salir los resultados de estos logaritmos muy rápido. Y esto os va a ayudar mucho a la hora de hacer operaciones con logaritmos más rápido, ¿vale? Sin tener que perder mucho tiempo en hacer estas operaciones con calculadora que ya veréis que en muchos casos son más lentas de hacer que si las hacemos de cabeza. Bien, venga, pues que ya nos queda poquito. Propiedades de los logaritmos. Hay muchas propiedades de logaritmos. Yo os he hecho una selección de 4, ¿vale? Que en principio son las 4 más importantes que necesitamos para poder avanzar en los retos del tema. Bien, ¿para qué sirven las propiedades de los logaritmos? Pues las propiedades de los logaritmos básicamente y fundamentalmente sirven para hacer más sencillas las operaciones con logaritmos, para simplificarlas. Veréis, según vayáis avanzando en el tema, que las propiedades con logaritmos se empiezan a complicar mucho. Y se complican mucho no en dificultad, que también, pero sobre todo porque se nos generan expresiones muy amplias, muy largas, muy grandes, ¿vale? Que a priori nos asustan mucho. Si tenemos claras estas 4 propiedades, vamos a conseguir simplificarlas en gran medida y convertirlas en operaciones mucho más simples. ¿Cuántas vamos a ver? Pues vamos a ver estas 4. El logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente o división, recordad que es lo mismo, el logaritmo de una potencia y el logaritmo de un radical o de una raíz, ¿vale? Recordad, cuando hablamos de radicales o de raíces, no hablamos solo de raíces cuadradas, hablamos de raíces cúbicas, de raíces cuartas, quintas, sextas, octavas, ¿bien? Vale, eso ya lo sabéis porque lo hemos visto en temas anteriores. Bien, avanzamos. Logaritmo de un producto. La primera propiedad que tenéis que tener súper clara. Esto que aparece aquí en la pantalla es la definición matemática, ¿vale? El logaritmo en base a de x por y, es decir, de dos números cualquiera multiplicados entre sí, es igual al logaritmo en base a del primero más el logaritmo en base a del segundo. Si, como os habréis fijado, que seguro que ya os habéis fijado todos, hemos convertido un producto en una suma, ¿vale? Y muchas veces es más fácil hacer la suma de los logaritmos por separado de estos números que hacer el logaritmo del producto. Cuando sea más sencillo hacerlo así, aplicad la propiedad. Que no resulta más sencillo, haced el producto de estos dos números y luego calculáis el logaritmo, ¿vale? Eso ya vuestra elección. Bien, como siempre os digo, con números todo se ve mucho más fácil. Entonces, si tenemos este ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 por 8, podríamos perfectamente calcular el logaritmo en base 2 de 32, porque 4 por 8 es 32. Pero si eso nos resulta complicado, sabemos que hay una propiedad, que es esta, la propiedad del logaritmo de un producto, que podemos convertir esta expresión en el logaritmo en base 2 de 4, es decir, del primer número del producto, más el logaritmo en base 2 de 8. Y esto es muy sencillo de resolver. El logaritmo en base 2 de 4 es 2. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 es 4 y 2 elevado a 3 es 8. 2 más 3 es igual a 5 y este es el resultado de este logaritmo. ¿Vale? Si hubiéramos hecho logaritmo en base 2 de 32, también nos hubiera dado 5. Bien, pero bueno, tenemos esta propiedad que la podemos aprovechar. Y ya os digo que os va a resultar muy útil y sería muy interesante que desde ya fuerais practicando y la fuerais interiorizando, que la fuerais incluso memorizando. Bien, segunda propiedad, el logaritmo de un cociente. Cuando tenemos el logaritmo de la división de dos números, vale, yo he puesto la división en este formato, sabéis que no me gusta,
pero bueno, por la herramienta que tenía para poder editar esta expresión no me permitía hacer un cociente de otra forma, pero recordar que sería lo mismo que si aquí hubiera una fracción con el x, la barrita y la y debajo, ¿vale? Esto es el logaritmo en base a de una división de dos números. Pues la división de dos números, el logaritmo de la división de dos números lo podemos separar en el logaritmo en base a del primer número menos el logaritmo en base a del segundo número, ¿vale? Nos vamos al ejemplo numérico. Si tengo aquí el logaritmo en base 3 de 27 dividido entre 9, claro, yo podría hacer el logaritmo en base 3 de 3, porque 27 dividido entre 9 es 3, pero también podría hacer el logaritmo en base 3 de 27 menos el logaritmo en base 3 de 9. El logaritmo en base 3 de 27 es 3, ¿vale? Porque 3 elevado a 3 es 27. El logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 2 es 9. 3 menos 2 vale 1. ¿Bien? Venga, estoy seguro de que hasta aquí lo vais entendiendo. Si no, como esto es un vídeo, paradlo, darle hacia atrás, vedlo las veces que haga falta, poneros con un papelito en la mesa e ir tomando notas, id haciendo los retos a la vez que vais viendo el vídeo, ¿vale? Porque muchos de los que están en la web están relacionados directamente con estas explicaciones y vais a ver cómo así, poco a poco, sabéis que las matemáticas no siempre se cogen a la primera, no siempre se cogen rápidamente, pero siempre se acaban entendiendo cuando vamos practicando, ¿vale? Así que ánimo, práctica y a por ello que estoy seguro que lo vais a conseguir. Venga, que nos quedan dos propiedades. La tercera propiedad es el logaritmo de una potencia. Bien, y el logaritmo de una potencia, matemáticamente lo expreso de esta manera, el logaritmo en base a de x elevado a n, donde x es un número cualquiera, n es otro número cualquiera. ¿Cómo lo calculo? Como n, es decir, como el exponente de la potencia que multiplica al logaritmo en base a de ese número. Si os fijáis, entre este paso y este, lo único que he hecho es coger este numerito y traérmelo aquí, delante de la expresión del logaritmo, multiplicando, ¿vale? No se hace nada más, no hay que hacer más cambios. Veréis que con números también, como siempre, lo vamos a entender más fácil. El logaritmo en base 2 de 16 elevado a 4, ¿a qué sería igual? Pues a 4, que es el exponente de la potencia, multiplicando al logaritmo en base 2 de 16. Vale, este 4 lo saco fuera y multiplica el logaritmo de todo menos este exponente. ¿Vale? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 16? Pues vale 4, porque 2 elevado a 4 es 16. Entonces, ¿qué me queda como resultado de la expresión? Pues 4, que ya lo tenía de antes, multiplicado por 4, ¿vale? Que es el resultado de este logaritmo. 4 por 4 es igual a 16. Bien, venga, vamos a por la última, que es el logaritmo de un radical. Vais a ver que os va a asustar un poquito la expresión de primeras porque aparecen raíces, que siempre nos da como un poquito de miedito, pero vais a ver que luego la transformación con la propiedad es muy sencilla, es muy fácil. El logaritmo en base a, es decir, el logaritmo en cualquier base de la raíz enésima de x, donde n puede ser cualquier número y x también, es igual a 1 partido por n, es decir, el índice de esta raíz lo saco fuera, pero en este caso, en lugar de multiplicar al logaritmo, multiplica el inverso de ese número, es decir, 1 partido por n. Sería 1 partido por n por lo que me queda, por el logaritmo en base a de x. Y quito la raíz, ¿vale? Me la cargo. Por eso os digo que aplicando esta propiedad, luego la expresión nos va a quedar muchísimo más sencilla, porque ya no tengo que calcular raíces de nada, ¿vale? Venga, pues el ejemplo numérico en este caso, logaritmo en base 2 de la raíz sexta de 8, ¿a qué sería igual? Pues este 6 lo saco y me vengo aquí a la parte de adelante y lo convierto en un sexto, es decir, en 1 dividido entre el índice, ¿vale? De esta raíz. Sería 1 partido por 6 por el logaritmo en base 2 de 8, de lo que me queda aquí quitando la raíz, ¿vale? El logaritmo en base 2 de 8 es 3, con lo cual el resultado de esto sería un sexto por 3, o lo que es lo mismo 3 sextos, o lo que es lo mismo un medio. Bien, pero eso ya es operación con fracciones, que ya todos la sabéis hacer. Bueno, pues hasta aquí este primer tutorial, ¿vale? Espero que os haya servido, ya os digo, aunque os lo he contado un poquito rápido, precisamente porque como esto es un vídeo, podéis pararlo, podéis verlo las veces que haga falta, lo tenéis en YouTube, en un canal que yo tengo, que he creado para esta ocasión, y donde vais a tener más tutoriales a lo largo de los días que estemos sin poder venir al cole. Bien, como siempre, nos podéis preguntar a los profesores en horario de 9 a 1, las dudas que tengáis, no os cortéis de hacerlo, mandadnos un correo electrónico, lo que necesitéis, pero lo importante es que aprovechéis el tiempo en casa estos días, ¿vale? Creo que os lo comenté por correo electrónico, todo el tiempo que se pierda ahora va a ser muy difícil recuperarlo después, ¿bien?
Bueno, chicos.